Pues vamos a seguir con la última sección del capítulo 2 de Romanos. Recordamos que estamos en la sección del 2:25 al 29. En la última sesión estuvimos hablando, nos centramos solamente en el versículo 25, que tenía muchas cosas que aportarnos. Habíamos hablado de que el apóstol Pablo entra de lleno en un tema, pues un pilar sagrado, yo le puse ese apodo, ¿no? Que es el tema de la circuncisión. Y recordemos que quien lo está tratando es una persona, estamos refiriendo al apóstol Pablo, que él mismo se definió a sí mismo que era judío, de la tribu de Benjamín y fariseo. ¿Vale? Eso nos lo revela en Filipenses 3, 4 y 5. Y entonces en esta sección el apóstol Pablo viene a decir, oye, que si tú tienes una señal física, pero tú no la pones en práctica, de poco te sirve esa señal física, ¿vale? No sirve para nada. Y en el versículo 20 había dos términos que subrayábamos y estuvimos estudiando esto, que era practicar la ley y transgredir la ley o infringir la ley. Estuvimos hablando un poco de ese aspecto, ¿no? Y nos metimos en Primera de Juan, capítulo 3, del 3 al 10, que ya hemos trabajado en otras ocasiones, lo cual quiere decir que este pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, tiene mucho contenido y tiene que estar mucho en nuestras mentes, ¿vale? Y en nuestros corazones. Hablábamos de nacer de Dios, ¿vale? Nos centrábamos en Primera de Juan, capítulo 5, y hablábamos de nacer en la familia de Dios. Citábamos Isaías 14:1, que nos habla de que nacemos en la familia de Jacob. Hablábamos también del linaje de Abraham y que eso viene de una palabra griega que es sperma, porque ya una es líquida, sperma, o también la palabra hebrea sera, ¿vale? Y creer significa poner en práctica sus mandamientos. Amar también tiene una connotación de dar, ¿vale? Hablábamos de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, y que por lo tanto la salvación, puntualizábamos y enfatizábamos de que la salvación no es cuestión nuestra, no es cuestión de que nosotros hagamos ni dejemos de hacer. Eso viene todo de nuestro Mesías, ¿no? Que es el mediador de nuestro Señor Jesús, de Yeshua, el Mesías, ¿no? Y él mismo nos decía que si me amáis, guardaréis mis mandamientos, ¿vale? Y por último completábamos el pensamiento con qué es la justicia, ¿no? Y tal como la define el Altísimo, citábamos a Deuteronomio 6:25, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahvé. Pero subrayo esta frase, cuando cuidemos de poner por obra, ¿vale? El Señor nos está llamando a precisamente poner por obra todo lo que Él nos cuenta en su instrucción, ¿no? Y ahí nos quedábamos. Y ahora vamos a seguir con los versículos 26, 27, 28 y 29. Voy a leer esta sección de nuevo y nos ponemos un poquito también en el contexto. Desde el versículo 25, que es el que acabo de mencionar. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Recuerdo que estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y entonces nos vamos a centrar ahora en los versículos 26 y 27, ¿no? Si eres circunciso, cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión, y el que lo es, y si el que físicamente es incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Y hablábamos, como ya he dicho hace un momento, que los requisitos de la ley solo lo puede cumplir aquella persona que es nacido de Dios, porque tiene la naturaleza de Dios, ¿no? Así que el que es nacido de Dios y está cumpliendo la ley, pues esa persona es considerada que es circuncidado. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la ley.
Y hablamos de la circuncisión, voy a mencionar este término, la circuncisión del corazón, ¿vale? No nos vamos a meter en la circuncisión de la carne, aunque sí haremos alusiones a esto, ¿no? Y repito, que el que es circuncidado de corazón, ese es el que tiene la posibilidad de cumplir la instrucción porque es nacido de Dios, ha nacido en la familia de Dios, como ya hemos dicho, ya hemos explicado. Y ahora pertenece a la familia de Dios, ahora pertenece al pueblo de Dios y ya no es extranjero. Que esto es algo muy importante que se puntualice porque en otros ámbitos no se entiende. Y se sigue diciendo yo soy gentil para contrarrestar a lo que se le suele llamar los judíos, ¿no? Rápidamente, cuando se dice judío, se tiene la figura de una persona, un señor, que a lo mejor lleva un sombrero o lleva un gorrito que se le llama kipá o lleva un manto y lleva unos tirabuzones y lleva ciertas características. Entonces, rápidamente nosotros decimos, ese es el judío, por lo tanto, yo no soy como ese, entonces yo soy gentil, ¿vale? Y entonces el apóstol Pablo precisamente nos está definiendo quién es el judío y está quitando esa imagen que acabo de describir, diciendo, ese no es el judío. Como mucho puede decir, bueno, ese es un judío tradicionalista, por ejemplo, que tiene ciertas normas que ha añadido, etcétera, etcétera, ya podríamos entrar en eso. Pero realmente ese no es el judío, vamos a decir, el judío bíblico, por decirlo de alguna manera. Ahora luego lo haremos del término, de nuevo, porque ya habíamos hablado cuando tratamos el versículo 17. Entonces, hemos dicho que esa persona que está cumpliendo con el requisito de la ley es un circuncidado en el corazón. Esa persona está en pacto y, por lo tanto, esa persona vive como vivió Abraham, que es lo que le solemos decir el padre de la fe. ¿Y cómo vivió Abraham? Vamos a verlo un momentito en Génesis capítulo 26, 4 y 5. Lo miramos rápido. Génesis 26, 4 y 5. Todo esto son cosas y citas que por lo menos tenemos que recordarlo. Y por eso quiero que vayamos a nuestra Biblia y lo busquemos. 26, 4 y 5. Génesis 26, 4 y 5. ¿Qué dice? Cuando el Señor está volviendo a hablar a Abraham acerca de su promesa y del pacto que Dios ha hecho con Abraham, y dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y dice, porque Abraham me obedeció. ¿Y guardó qué? Mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Vale? ¿En qué momento se está narrando esto? ¿El pueblo de Israel había salido de Egipto? No, porque ni siquiera existía el pueblo de Israel. Estaba comenzando a gestarse ahora mismo, ¿verdad? Esto está ocurriendo unos 400 y algo años antes de que el Señor dé su instrucción, su Torá o su ley en el monte Sinaí. Y sin embargo, ya está diciendo el Señor que Moisés le obedeció y guardó su ordenanza, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Luego quiere decir que ya había una instrucción dada por el Señor que Abraham ya estaba recogiendo. Y que a su vez Abraham habría recogido de lo que le vendría, digamos, de este predicador de justicia, de este Sem y de la descendencia de Sem, que no se había perdido, ¿verdad? Así que Abraham vivió de esta manera y nosotros somos, en cierto modo, hijos de Abraham, ¿vale? Por esa descendencia y hacemos como nuestro padre, entenderme la expresión, ¿vale? No lo hablo como padre, nuestro padre es el que está en el cielo, es nuestro origen, ¿no? Pero dentro de nuestro pueblo, Abraham es nuestro padre. Y él obedecía sus mandatos, su mandamiento, sus ordenanzas. Nosotros, sus hijos, igual, de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí es donde nos está llevando el apóstol Pablo con lo que él está explicando en este Romanos capítulo 2. Como he dicho, Abraham vivió guardando y dice, guardando la palabra del Señor, y dice también, 1 de Juan 5:3, que dice, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, ¿vale? Yo durante muchos años pensaba, bueno, pero el Señor, hay ciertas cosas que a lo mejor a nosotros nos cuesta trabajo, ¿no?
Pero cuando el Señor está viviendo en nosotros y está viviendo, está desarrollando su vida a través de nosotros, Él nos lleva. Y en este contexto, cuando el Señor está diciendo esto, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿quién es el que lleva a quién? Él es el que lleva a la otra res, ¿vale? Y entonces sus mandamientos no son gravosos, ¿no? Entonces, por eso hay una relación entre lo que es fe, que traducimos muchas veces en fidelidad, la relación con justicia y la relación con obediencia, ¿no? Vamos a ver ahora un pasajito pequeño de Santiago, donde vemos esta relación de fe, justicia y obediencia, de obediencia al Señor, que no se pueden separar. La fe de la justicia, de la obediencia. Santiago 2, 20 al 24. Vamos a ver esto. Santiago 2, 20 al 24. Dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Justo lo que acabamos de leer en el capítulo 26 de Génesis. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. ¿Vale? Esa expresión es muy interesante y a la vez que es muy importante. La fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Luego, lo que estamos hablando de que la fe, la justicia y la obediencia tienen que ir de la mano. No se puede decir, bueno, yo tengo fe, pero yo creo lo que creo, ¿vale? A mi manera o no sé qué. Entonces, realmente, si no hay obediencia, si no hay coordinación con lo que es la instrucción de Dios, hay un desajuste. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago, ¿no? Y lo está ratificando, lo está diciendo de manera muy, muy contundente y muy clara, ¿no? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ahí se estaba viendo, porque el Señor le había dicho estas cuestiones y se lo había puesto muy claro. Y Abraham dice, lo que tú digas, actúo conforme a lo que tú me digas, ¿no? Pues esa es la real fe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nosotros hemos recibido el regalo de la salvación, ¿vale? Hemos hablado de la salvación en diferentes ocasiones a lo largo de este día, lógicamente. Y una de las cosas que hemos dicho que la salvación no es, bueno, me libero del infierno y gracias porque tengo pasaporte al cielo, ¿vale? Eso se queda en un sentido muy, muy raso, podríamos decir incluso muy infantil, ¿no? La salvación es una liberación del pecado, de las garras del pecado. Y también lo comenté, ¿no? En el tiempo del pan y el vino, ¿no? La oración que hice, ¿no? Porque el Señor nos ha sacado de ese régimen de esclavitud, ¿no? Esa es la salvación. Y el Señor nos está salvando, nos está liberando, se entiende mejor, cada momento, cada día, ¿vale? Y hay veces que a lo mejor hay caídas y hay cuestiones, ¿no? Pues el Señor nos está liberando y a lo mejor reincidimos, que también nos lo dice 1 de Juan capítulo 2, que el que peque o el que peca, que confiese y el Señor perdona. Tenemos abogado para con el Padre, ¿no? A Jesucristo, el justo, ¿no? Yeshua Hamashiach, el justo, ¿no? Entonces, por eso este es fundamental. Entonces, esa persona que estamos describiendo aquí, ese es el que tiene la capacidad para cumplir con lo que dice la instrucción, con lo que dice la Torá, ¿no? Entonces, volvemos a leer otra vez Romanos 2, 26 y 27 y cobra un sentido más amplio conforme a lo que acabamos de decir. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Claro, porque es un nacido de Dios. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, ¿vale? Ese que transgredía, ese que ya hemos comentado en los versículos anteriores,
que enseña a otros y no sé qué, no sé cuánto, pero él luego no se ajusta ni guarda lo que enseña la Torá. Eso no. Ese no está mostrando ser un circuncidado de corazón, por mucho que tuviese circuncidado su miembro viril, ¿no? Y ahora entramos en esta última parte, en el versículo 28 y 29, donde vuelve otra vez el apóstol Pablo a citar el término judío, igual que lo decía también el versículo 17, en el 17 que dice: pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, etcétera, etcétera. Está diciendo, tú que llevas el nombre de judío. Y aquí en el versículo 28 que dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Ahí paro. Entonces, volvemos otra vez al término judío, ¿no? El término, los judíos, bueno, voy un poquito más atrás. Los judíos, estos judíos que está denunciando el apóstol Pablo, ellos piensan que por su circuncisión ellos tienen ya esa justificación, por su propia circuncisión. Es decir, ha habido un derramamiento de sangre en esa circuncisión física y que con eso ya están justificados. ¿Qué es lo que están haciendo ver o proclamando? Que no necesitan la sangre del Mesías, para nada, porque ellos tienen su propia circuncisión. Entonces, ese concepto realmente es aberrante dentro de lo que el Señor nos enseña, pero ellos se veían totalmente justificados, ¿no? Y recordemos lo que dice Hechos capítulo 15:1, que lo vamos a leer, si os parece. Perdonad que vayamos un poco yendo de pasaje en pasaje, pero pienso que así nos ayuda a retener lo que estamos hablando. Hechos 15:1, y hablamos precisamente de estos judíos. Dice: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Vale? Eso es lo que estaban diciendo aquellos judaizantes que hablan de una tal circuncisión según el rito de Moisés. Si tú te pones a escudriñar la Escritura, por más que busques en los 5 libros que el Señor le dio a Moisés, lo que llamamos habitualmente el Pentateuco, no vas a encontrar ninguna expresión que diga el rito de Moisés. El rito de Moisés tenía unas ciertas características que no nos vamos a meter ahora, pero que ellos decían que tenía que hacerse una circuncisión de tal forma, de tal manera que fuese así para que eso tuviera validez. Y si no, no pertenecías al pueblo. Y además, que era un requisito era, digamos, como que el primer requisito para poder entrar al pueblo. Sí, si una persona quería añadirse al pueblo judío, vamos a decirlo así, lo primero era pasar por esa circuncisión según el rito de Moisés. Entonces, eso no es lo que está enseñando la palabra. Y la palabra misma nos habla que cuando Abraham es llamado, pues la primera vez que es llamado, el Señor no le habla de circuncisión ninguna. Pasaron 24, 25 años cuando ya Abraham es circuncidado en su carne. ¿Y qué pasa? Que en esos 24 años todavía no estaba creyendo Abraham y está todavía en un trámite. No. Es que Abraham ha creído, pero no ha llegado el momento de esa circuncisión, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a este pensamiento que he dicho ahora, de que aquellos judaizantes se creían que eran justificados por su propia sangre, pues están despreciando la sangre de nuestro Mesías. Y ellos están diciendo: a mí no me hace falta la sangre de Yeshua, no lo necesito, ¿no? Pero precisamente la sangre de nuestro Señor es la única que nos puede rescatar. No lo busquéis. Efesios 1, 6 y 7, más bien el final del 6, dice: en el amado, ya sabemos quién es el amado, es nuestro Señor, en quien tenemos redención, rescate, salvación, por su sangre. Y ahora traduce: el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces, el apóstol Pablo está explicando, Efesios 1, que no hay en ningún otro hay salvación, ¿no? Como también dice en otra epístola. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre, por la sangre de nuestro Señor, no hay otra sangre, ¿no? No puede considerarse nadie justificado, perfecto o purificado, como lo quiera decir,
porque ha derramado su sangre, por su propia circuncisión, ¿no? Y por medio de esta liberación que el Señor nos da, que ya hemos hablado de que Él nos hace nacer de nuevo, nos injerta en su pueblo, nos injerta en su familia, nos injerta, vamos a decir también así, porque también lo explica la palabra, en su iglesia, ¿no? El Señor nos da una nueva naturaleza y nos da poder precisamente para poder guardar su instrucción, tal como hemos mencionado en Deuteronomio 6:25, cuidando de poner por obra toda la instrucción que yo os he mandado, ¿no? Vamos a irnos ahora un momentito a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan 2. Solo vamos a leer 4 versículos. Primero vamos a leer el versículo 1, Juan 2, que dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. O sea que realmente el apóstol Juan nos está alentando, hermanos, que no pequéis, pero no se queda ahí. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, que ya he mencionado antes, a Jesucristo el justo. Luego quiere decir que tenemos una instrucción que nos dice cómo tenemos que andar, cómo tenemos que caminar. También tenemos la vieja naturaleza que todavía no se ha podido desprender. No es que nosotros no hemos podido, porque nosotros no lo vamos a hacer. No se ha podido desprender hasta que nos desprendamos de este cuerpo. Saltamos al versículo 4. El que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Vale? O sea que por un lado se nos está alentando a no pecar. Pero si pecamos, ocasionalmente tenemos abogado, confesamos. Pero el que dice que ha llegado a conocerle, pero dice que le ha conocido, pero no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? El Señor es la verdad, pero también la palabra es la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor es la palabra personificada, ¿verdad? Y los versículos 5 y 6 dice: pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero no estaba hablando de guardar los mandamientos, sí, porque están correlacionados. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Luego, guardar sus mandamientos, confesar, amar a Dios, amar al hermano, está todo relacionado. Y eso viene de la nueva naturaleza donde el Señor nos ha puesto, ¿vale? Así que el que guarda los mandamientos de Dios, ese es el que está realmente circuncidado, ¿vale? Y por eso tenemos que insistir mucho en este término, porque realmente lo que el apóstol Pablo está un poco desbancando o derribando aquí es esta enseñanza errónea de los que venían de los judaizantes y se querían meter en las diferentes congregaciones y diciendo: oye, que lo primero es la circuncisión física, ¿vale? Y además, según el rito de Moisés, todo esto, ¿no? Y el apóstol Pablo está diciendo: no, hermano, que no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. No es cuestión de una señal física, es cuestión de un nacer de nuevo, un nacer de Dios, ¿no? Así que insistimos y requete insistimos, ¿no? Porque realmente el Señor nos ha puesto de cara a su instrucción, a su Torá, a su ley, para que la escudriñemos, para que la estudiemos, porque ella nos muestra al mediador, que es a Yeshua, a Jesucristo. Pero también hay otra cuestión, no solamente que se cambie, sino que también añadamos mandamientos que vienen de hombre, como también añadían estas personas, ¿no? Y el Señor lo dejó muy claro, Mateo 15, 6 al 9, y lo puso muy claro en sus contemporáneos, en aquellos religiosos que insistían en que había que mantener ciertos rituales, ciertas cosas que para ellos eran totalmente importantes. Mateo 15, 6 al 9. Y fijémonos lo que dice nuestro Señor a aquellos religiosos contemporáneos. Sí.
Bueno, voy a leer desde el 5. Pero vosotros decís, está hablándole a los fariseos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidáis, y este es lo que quiero resaltar, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición, ¿vale? Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces, todo esto es lo que se está manejando aquí, ¿no? Y como había mencionado antes, Hechos capítulo 15, voy a leer del 19 al 21, porque también es muy esclarecedor cuando alguien viene a los pies de Yeshua y ingresa en su pueblo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Se tiene que empapar y tiene que ponerse pum, 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 pum? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Hechos capítulo 15, del 19 al 21, dice, por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que le escribamos que se abstengan, y esto es el comienzo, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. ¿Y ahí se queda? No. Versículo 21 es clave. Dice, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga. O sea que una persona que viene de un contexto gentil, como era el caso de muchos de los romanos, recordemos que en Roma, en la congregación de Roma, hay muchos hermanos que son de origen judío, pero también hay muchos hermanos que son de origen gentil. Por eso había un poco esa enfrenta, ¿no? Que es lo que estamos estudiando, ¿no? Y entonces, pues vemos que aquí en Jerusalén, cuando ocurrió lo que se suele llamar el concilio de Jerusalén, pues se explica y se dice, para empezar con estas cosas, pero hay que estudiar lo que el Señor enseña a través de Moisés, porque hay muchas cosas que aprender cada día de reposo, ¿no? Así que esto es lo que nosotros tenemos que entender y también tenemos que enseñar, ¿no? Que realmente, digamos que los nuevos, o como decimos muchas veces en términos cariñosos, los nuevecitos, ¿no? Pues empiezan por aquí, pero tienen que ampliar, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? ¿Quiénes son realmente aquellos que entraron e ingresaron en la congregación de Roma y también de Tesalónica y también de Éfeso y también de Corinto y también de Galacia? ¿Quiénes son aquellos que vienen de las naciones a alabar, a adorar el nombre de Yahvé? Y fíjate qué bien que estoy utilizando esta expresión, alabar, adorar el nombre de Yahvé, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de eso un poquito. Deuteronomio 30, del 1 al 10, que dice, estos versículos a mí me conmueven, porque ¿cómo puede ser que esta palabra esté escrita tantísimos siglos y milenios atrás, ¿no? Y cómo el Señor es previsor y preveedor de lo que va a ocurrir más adelante. Fijaros, ¿quiénes son estos que vienen de las naciones a alabar, a adorar el nombre de Yahvé? Dice, y sucederá, y estamos en el contexto de Romanos 2, 28 y 29, ¿vale? No nos olvidemos el contexto en el que estamos. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde Yahvé tu Dios te haya desterrado, ¿vale? Ya está hablando de que ocurriría un destierro por infidelidad. Pues cuando hubiera una vuelta, dice, y vuelvas, recuerdo el término volver, en el hebreo recordamos lo que significa, ¿cómo se dice? Teshuvá, correctamente. Y vuelvas a Yahvé tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, ¿vale? Aquel que vuelve, que no es un judío, porque recordamos que el judío es de la tribu de Judá. Entonces, Yahvé tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá
de nuevo de entre todos los pueblos, a donde Yahvé tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí Yahvé tu Dios te recogerá, y de allí te hará volver. Ejemplo, Roma. Y sigo. Y Yahvé tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, Yahvé tu Dios, ¿qué dice aquí? Circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, estos romanos, para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, no solo aquellos romanos, sino nosotros. 7. Yahvé tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz de Yahvé y guardará todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Justamente lo que decía Pablo, aquel que guarda la ley, que tiene la ley en su corazón, es este. Versículo 9. Entonces Yahvé tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues Yahvé de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres, si obedeces a la voz de Yahvé tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, de la Torá, de la instrucción. Y si te vuelves a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la circuncisión del corazón, hermano. Pues esos son los que están viniendo y vemos esa correlación, ¿no?, que hay con lo que está escrito aquí milenios antes, ¿vale? Es maravillosa la palabra del Señor. Pero volviendo al significado original de judío, repito lo que dice el principio del versículo 28, 2:28 de Romanos, pero no es judío el que lo es exteriormente, que lo analizábamos cuando hablamos del versículo 17. Recordamos lo que significaba el término Judá, ¿vale? El significado de Judá, la palabra original es Yehudá, que significa aquel que alaba a Yahvé, aquel que adora a Yahvé, aquel que manifiesta o hace ver a Yahvé, aquel que confiesa a Yahvé, ¿vale? Ese es el término Yehudá o Judá, ¿vale? Que fue el cuarto hijo de Lea, ¿vale? Que precisamente ella le puso ese nombre y explica en Génesis 29:35, porque he alabado a Yahvé, ¿vale? Y entonces de ahí viene. Y también venía de la palabra Yadá, que significa lo que hemos dicho, ¿no? Alabar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que cuando nosotros estamos viendo estos versículos 28 y 29, cuando está utilizando el término judío es lo que significa aquel que alaba, adora a Yahvé. Por eso antes he puesto esta pregunta: ¿quiénes son los que vienen de las naciones a alabar, a adorar a Yahvé? Esos son los judíos de corazón, por decirlo así, según el sentido etimológico de la palabra, ¿no? O más literal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y podríamos parafrasear estos dos versículos de Romanos 2, 28 y 29 de esta manera. Donde dice el término, la palabra judío, lo voy a traducir por el que alaba y adora a Yahvé, y quedaría así. Porque el que alaba, adora a Yahvé, no es aquel que lo hace de boca para afuera, ni la circuncisión en la externa, en la carne, sino que lo es el que alaba, adora a Yahvé desde su interior. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza, recordad la palabra alabanza que viene de Yadá y del término Yehudá, ¿vale?, que deriva en Yehudá. La alabanza de esa persona no procede de los hombres, sino de Dios. Veo que, me da la impresión, mejor dicho, que el apóstol Pablo está haciendo un pequeño juego de palabras entre lo que significa originalmente judío y con la palabra que inserta aquí de la alabanza del cual, ¿no? Así que la circuncisión de la carne no es nada si no hay una circuncisión del corazón, ¿vale? Repito esta frase porque creo que es fundamental. La circuncisión de la carne no es nada si no hay circuncisión del corazón. Cuando hay circuncisión en la carne es porque hay una correspondencia de lo que hay en el corazón. Y la señal de la circuncisión física, como bien acabo de decir, es una señal de lo que hay en el corazón.
¿De acuerdo? Así que este era el problema de estos judíos, que ellos estaban llevando a un término y a un significado de la circuncisión según el rito de Moisés que no tiene nada que ver con lo que la palabra del Señor nos muestra y nos enseña, ¿no? Porque ellos están pensando que están guardando ciertas leyes, que están justificados por su propia sangre, y ya con eso están totalmente en paz o en deuda, ¿no? Con deuda saldada, mejor dicho, con Dios, ¿no? Entonces, el Señor nos dice, el Señor, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo, es la circuncisión del corazón. Y me gustaría meterme en este término, me va a llevar un poquito más. Sé que estoy un poquito alargando, pero si no, se me va a quedar sin terminar el de este. Si me lo permitís, voy a hablar sobre la circuncisión del corazón. Hay un versículo en Deuteronomio 10:16 que también el grupo de discipulados lo estuvimos memorizando, que tenemos que recordar, porque sobre todo por donde está escrito. Está escrito en lo que se suele llamar el Antiguo Testamento. Y esto me hace ver que realmente el apóstol Pablo no se basa en términos que se le está ocurriendo, sino que realmente esto está escrito en la palabra, porque el apóstol Pablo se basa siempre en lo que ya está escrito. Él lo que hace es enseñar, explicar cuestiones que ya están dadas, ¿no? Deuteronomio 10:16, que dice circuncidad. Bueno, lo voy a leer mejor en la Reina Valera, porque hay un término que en la de la América no lo dice. Lo voy a leer en la Reina Valera. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Aquí en la de la América no utiliza la palabra prepucio, simplemente dice circuncidad vuestro corazón. Y la palabra prepucio aquí es importante. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y me voy a centrar en tres palabras. Una, la palabra prepucio, otra, la palabra endurecer, y otra, la palabra más. Bueno, corazón también vamos a comentarlo. La palabra endurecer viene del término kashá, en hebreo, ¿vale? Y kashá significa ser duro, ser denso, como que le resbala todo, por decirlo así, como una piedra, ¿vale? Una piedra tú la riegas y mete la piedra, yo qué sé, 30 días en un cubo de agua y sácala. Por fuera va a estar mojada, pero con un martillo pártela y está totalmente seca por dentro, ¿vale? Es totalmente impermeable, ¿no? Por ese sentido es denso, ¿vale? Endurecer. También se traduce kashá por cosa difícil, fatigar. También dice de parto, pesado, violento. Pero vamos a quedarnos con estos conceptos. Ser denso, ser duro, cosa difícil y violento, ¿vale? Y aquí está diciendo Moisés, el Señor por medio de Moisés, no endurezcáis, ¿vale? No seáis duros, no seáis impermeables, no os resbale, ¿vale? Cuando está diciendo circuncidad el prepucio de vuestro corazón, pues el prepucio de vuestro corazón está diciendo que hay que quitar eso, ¿vale? Hay que quitar esa dureza, hay que quitar esto que está haciendo que te resbale todo lo que viene del Señor, ¿vale? Es una expresión que se utiliza, eso me resbala cuando te da igual, ¿no? Que no sea denso el corazón, ¿no? Pero para eso, para que el corazón no sea así, necesita que el prepucio, que en hebreo es orla, pues sea quitado, ¿vale? Y mirándolo de un punto de vista espiritual, pues sería quitar el orgullo, cortar el orgullo, quitar la inestabilidad espiritual, el bloqueo espiritual, la vida humana que se acopla y que hace su voluntad en contra de la voluntad de nuestro Padre, ¿vale? Entonces, viendo esta palabra, este versículo, circuncidad, pues, el prepucio, ¿vale? Que hemos dicho que quite todo este bloqueo de vuestro corazón y no endurezcáis, este corazón que está totalmente impermeable, denso, difícil, duro. Dice el prepucio de vuestro corazón. Del corazón parte las decisiones, la voluntad, el entendimiento. Es el núcleo de nuestra voluntad, ¿no? Entonces, el Señor nos está diciendo,
esto hay que circuncidarlo, esto hay que quitarlo, hay que removerlo, ¿no? Como se suele decir también, ¿no? Hay que quitar esta inestabilidad, ¿no? Y hay que cambiar esto. Y dice, por último, el versículo, y no endurezcáis más. Esta palabra más es una palabra en hebreo que se denomina od, ¿vale? Y significa, de nuevo, repetidamente, todavía, o también podríamos decir obstinadamente, ¿vale? Y no endurezcáis obstinadamente. Es decir, y venga, así era el pueblo, así éramos nosotros, ¿vale? Así éramos nosotros. Queríamos hacer nuestra voluntad, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, no seas así, ¿vale? Ahora, si alguien piensa y dice, estoy de acuerdo, yo no quiero ser más así, yo no quiero ser duro, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero obedecer los preceptos de Dios, estoy dispuesto a cambiar. ¿Lo puede hacer por sí mismo? No lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces, el Señor ha puesto un mediador que es el que sí lo puede hacer, que es nuestro Mesías, es nuestro Señor, ¿no? Y realmente hay un pasaje que es maravilloso, que es Ezequiel, que casi lo sabemos de memoria, Ezequiel 36, 26, que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, aquel que es totalmente impermeable, que es duro, y os daré un corazón de carne. El corazón de carne es permeable, es blando, escucha. Y el Señor no nos deja huérfanos. El Señor nos hace posible que esa circuncisión del corazón se lleve a cabo por su espíritu. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo, el 27 de Ezequiel 36, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la circuncisión del corazón. Pero lo hace el Señor, nosotros no. Y eso ya está dicho en Ezequiel capítulo 36, ¿no? Entonces, termina ya este capítulo 2 y el versículo 29 de Romanos diciendo esto. Sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, lo que acabamos de decir, por el espíritu, lo que acabamos de mencionar de Ezequiel, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Recordamos el término judío, aquel que alaba a Yahvé, ¿vale? Pero aquí es al contrario, la alabanza del cual aquella persona recibe una alabanza y dice que esa alabanza no viene de los hombres, porque los hombres no te van a alabar porque tú hayas circuncidado tu corazón, te van a apedrear y te van a poner de vuelta y media, por decirlo así de una manera sencilla, ¿no? Sino que es el Señor el que te va a alabar. Y invierte el término, porque hay una reciprocidad, ¿no? Es el Hijo de Dios que alaba a su Padre, que alaba a Yahvé, pero Yahvé alaba a su Hijo porque ha hecho una obra maravillosa en el Hijo. No es que el Hijo tenga un mérito muy grande y entonces dice, ¿qué mérito tiene, Hijo? Qué bien lo hace. No, es que es la obra de nuestro Señor, ¿no? Así que la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. El Señor ha hecho posible que nosotros podamos alabarle, que podamos bendecir su nombre, que podamos proclamarle, que podamos mostrarlo a las naciones, en definitiva, que podamos ser, entre comillas, judíos en el sentido literal del término, porque eso es lo que el Señor nos está explicando. Así que ya el apóstol Pablo nos está diciendo, no es judío aquel de los tirabuzones ni de todos esos líos, y aquel que se cree justificado por su propia circuncisión, y aquel que sigue dice que sigue unos preceptos que luego no cumple. Ese no es judío. El que es judío es realmente aquel que alaba de corazón, adora al Padre, tal como la palabra misma nos enseña. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho una circuncisión en esa persona. Aquel que estaba desterrado, como hemos leído en Deuteronomio capítulo 30, y ha escuchado, de pronto su corazón se ha enternecido y entonces ha empezado a escuchar. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Y que decíamos, pero es que la instrucción de Dios es para mí. Es que yo soy pueblo. Es que yo soy Israel, el Israel de Dios. Me acuerdo perfectamente cuando escuchaba allí ese término que yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Que yo soy el Israel de Dios. Y no sé, me acuerdo, creo que lo decía David en aquel momento. Y términos que chocaban.
Y tú dijiste, cuando entendemos esto, entendemos muchas cosas en la Biblia que antes no entendíamos, ¿te acuerdas? Y es que de pronto hace el puzzle, ¡plum!, y se coloca. Pues eso es lo que el Señor está haciendo hoy día, ¿no? Con su pueblo. Y que hemos estado adormecidos durante muchos siglos, milenios, pero por su misericordia el Señor ha ido rescatando. Y no olvidemos que siempre ha habido un remanente fiel. El otro día le estaba haciendo una meditación sobre la aceituna y estuve sobre la aceituna y sobre el aceite y puse en la concordancia oliva y hay un término muy bonito, un versículo muy bonito en Isaías, creo que era 17:4, y que habla de cuando ya el Señor ha arrasado con su pueblo que no tiene solución, pero dice, y en algunas ramas quedaban algunas olivas, algunas aceitunas. Allí arriba quedaban 2, 3, aquí a la derecha e izquierda quedaban 4, 5. Eso era el remanente fiel y eso no ha faltado nunca. O sea que el Señor siempre ha tenido pueblo. No quiere decir que ahora el Señor ha vuelto al pueblo. Siempre ha habido pueblo. Me refiero a pueblo legítimo, por decirlo de una manera. Pueblo fiel, ¿vale? Lo que es el remanente fiel, como lo define la palabra, ¿no? Siempre ha habido. Y cuando Elías creía que ya no había quienes más le siguieran, dice, no, yo me he reservado 3.000, 7.000, que no han doblado su rodilla a Baal. Entonces, pues esas son esas aceitunas. Y por la misericordia del Señor, el Señor está llamando a esas aceitunas. Ese olivo se está creciendo ahora mucho, porque es el tiempo. Y porque el final, entendemos, el final está muy cercano. Así que tenemos que darle gracias al Señor. Y ya por terminar, ¿no? Que, repito, que el Señor ha hecho esta obra maravillosa. Nos ha circuncidado el corazón, ¿vale? Y a partir de ahí, a cumplir con su instrucción y con su Torá. Y ya seguiremos investigando cuáles son las ventajas, porque ahora habla también de los judíos, aquellos que recibieron la instrucción, ¿no? También tiene una ventaja, no es que siendo el Señor se olvidó de ellos, pero eso ya será en el capítulo 3, ya lo veremos más adelante. Así que gracias al Señor por su palabra, gracias también a vosotros por la paciencia, pero tenía que terminar este tema. Muy bien.